para los que no habéis leído el libro, utiliza algunas metáforas. Es un libro de entrevistas, no utiliza muchas citas, como un profesor que conoce a muchos autores, pero sí utiliza algunas metáforas, y una de ellas es cuando dice: nos creemos el caballo de Troya, pero podemos caer en siendo un habitante más de la fortaleza. ¿Qué quiere decir con esa metáfora cuando lo pones en el libro? Siempre digo que tenemos que ser muy cuidadosos para no parecernos a aquellos a los que combatimos. Hay una trilogía que a mí me apasionó, de un autor que la gente lo trata como un autor de segunda porque hace novelas de espías, pero es mentira. Es como despreciar al Quijote porque hace novelas de caballerías, ¿no? Que es John le Carré. Y él tiene una trilogía que a mí siempre me emocionó. La primera es El Topo, Candelero, Sastre, Soldado y Espía, el título original. La segunda era La gente de Smiley, y la tercera era El Honorable Colegial. Y es la lucha entre el este y el oeste, no es la lucha por la gloria. Era la lucha entre Occidente, que supuestamente representaba la democracia y la libertad, y el mundo soviético, que representaba todo lo contrario. Y en la última novela de la trilogía es derrotado el jefe de espías de la Europa Oriental, pero es derrotado a través de una trampa muy inmunda. Y el tipo que lo derrota, Smiley, que es un tipo muy humano, muy shakespeariano, ¿no? Un hombre lleno de... su mujer le engaña, sus hijos no lo respetan, los servicios de inteligencia lo llaman, pero cuando lo usan después lo vuelven a despedir porque no es un hombre de aparatos. Un hombre ahí como contradictorio, muy inteligente, muy culto, un enamorado de la poesía alemana del siglo XVI, tipo complejo, ¿no? Como los personajes que haría Shakespeare, no como Juego de Tronos. Personajes con un poquito más de... Juego de Tronos tiene un problema. Paréntesis. Me ha sacado la pregunta. Bueno, entonces lo contamos luego. Luego lo contamos. En esta obra yo siempre me di cuenta de que es la última frase que dice Smiley es: sí, hemos ganado, pero realmente hemos ganado, porque dice hemos ganado pero convirtiéndonos en aquellos a los que supuestamente combatimos. ¿Merece la pena? ¿Merece la pena que para derrotar al PSOE o al PP te conviertas en algo parecido al PSOE o al PP? Hemos visto, fijaos, que Ciudadanos ya lo ha hecho. Ciudadanos ha preferido apoyar al peor PSOE en Andalucía, al PSOE de los ERES, al PSOE de las burocracias enquistadas, al PSOE de muchas corrupciones, al PSOE con la tasa de pobreza infantil más alta de España, y en Madrid ha decidido apoyar al Partido Popular de Madrid y de Cifuentes. Que decía alguien, el otro día alguien decía, es que, decía, no, le preguntaban a Rivera, no, es que según vayan saliendo los imputados, pues exigiremos que dimitan. Y claro, es como pactar con Al Capone y cada vez que pillen a uno, que lo echen de la banda, ¿no? No puede ser, ¿no? Si realmente tienes la voluntad, por ejemplo, de apoyar al PSOE, hombre, apoya al PSOE de Gabilondo, que tiene la voluntad de ser un poco más digno, ¿no? En cambio resulta que dejas en la estacada al PSOE de Gabilondo y apoyas a Cifuentes, y en Madrid vas, y en Andalucía vas y apoyas a esta señora. Bueno, está claro que Ciudadanos ha decidido meter su alma al diablo y ha decidido parecerse a aquellos a los que quería combatir. Yo tengo una lucha denodada para que eso no nos pase. Tengo la firme determinación de que no nos puede pasar eso. Pusimos, fijaos, que creo que es muy relevante, pusimos vacunas en nuestros estatutos. En Podemos nadie va a poderse dedicar a la política más de 2 legislaturas. En Podemos nadie se va a enriquecer porque nadie va a cobrar dinero público más de 3 salarios mínimos. Y en Podemos, bueno, en Podemos no va a haber puertas giratorias. Fijaos como ahora mismo otra vez una puerta giratoria más, ¿no? Que hemos vivido del gobierno. O sea, nombramos a gente para que nos defienda de los malos y al final se van a trabajar con los malos. Es que es espectacular, ¿no? Bueno, y la cuarta, que es muy importante, hemos dado a la ciudadanía, a la gente, la posibilidad de revocar cualquier cargo público. O sea, que está en vuestra mano que si de repente identificáis
que alguien no está a la altura de eso para lo que fue elegido, tenéis la herramienta, que no existe en ningún otro partido político, en ninguno. Y lo prohíbe nuestra Constitución. Dicen, es que ¿por qué tenéis ese problema con la Constitución? Porque la Constitución está llena de candados que impiden la democracia. Por ejemplo, el artículo 67.1 prohíbe la democracia participativa vinculante. El artículo 67.1 plantea que si sale toda Valencia para protestar contra un diputado elegido en Valencia y que se ha demostrado que es un violador, un corrupto, un ladrón o lo que fuere, ese tipo puede mantener el acta y nadie puede decirle nada. Si acaso los dirigentes de su partido, que le van a amenazar con no volverle a presentar en las próximas elecciones o no darle algún otro cargo. O sea que los dirigentes de los partidos tienen más derechos que nosotros, que somos el pueblo. ¿Por qué? Por un artículo de la Constitución. Y luego dices, es que tienes en contra de la Constitución, porque tiene cosas que son francamente mejorables, ¿no? Francamente mejorables. Conclusión de tu pregunta. Yo creo que para vencer a los malos no te puedes convertir en un malo. No puedes traicionar aquello que tú eres porque no hay atajos. Y cada paso que damos ahora, y esto creo que es muy importante, cada paso que damos ahora predetermina cómo vamos a ser mañana. Y creo que esto es esencial. Fijaos si estamos dando muestras de que somos diferentes a ellos. Nosotros dimitimos, por ejemplo. Nosotros dimitimos. Nosotros asumimos responsabilidades. Nosotros prometimos que íbamos a reducirnos el sueldo. Ahí están todos nuestros cargos públicos habiéndose reducido el sueldo. Prometimos que íbamos a luchar contra los desahucios. Ahí están los ejemplos. Y apenas acabamos de empezar. Nosotros cada cosa que hacemos tenemos que mimarla como un niño recién nacido, porque cada paso que damos ahora va dándonos muestras de lo que vamos a construir. Por eso no podemos en modo alguno parecernos a los malos. Fijaos, tuvimos una discusión, no teníamos dinero para hacer campaña y dijimos, no vamos a pedirle dinero a los bancos. No podíamos montar los aparatos del partido, no vamos a pedir dinero a los bancos. Necesitaríamos dinero para atrás, no vamos a pedir dinero a los bancos. Porque si pedimos dinero a los bancos somos iguales que ellos. Vamos a echarle imaginación, vamos a confiar en la gente. Y vamos a decir a la gente, ¿nos queréis financiar vosotros? ¿Y sabéis qué habéis hecho? Nos habéis financiado. Y hemos ahorrado 3,5 millones en el erario público, porque nos hemos gastado 1,5 millones, cuando nos correspondían 5 millones. No le debemos dinero a los bancos, hemos ahorrado dinero al erario público y hemos dicho a la gente, corresponsabilizados con la política. ¡Qué hermoso! Todos esos son elementos que van en la dirección de lo que estamos planteando. No nos parezcamos a ellos. Y ahí tenéis que estar muy atentos y muy atentas. Y cada vez que penséis que estamos quedándonos dentro de su fortaleza, tenéis que avisarnos. La gente a menudo dice, no nos falléis. Y yo les digo, no nos fallemos. Dejadme deciros una cosa para mí muy importante y creo que está en el corazón de lo que nos estamos jugando. Creo que el ejemplo lo hemos tenido ayer. Durante estos casi 2 años yo he estado diciendo por todos los pueblos y ciudades de España, he estado diciendo, si nos vais a votar para que os demos lo que os daba el PSOE y el PP y creéis que con eso termina vuestra tarea, no nos votéis. Si nos vais a votar y al día siguiente vais a desentenderos, no nos votéis. Porque si hacemos política de verdad, cuando en serio os vamos a necesitar es al día siguiente. Mirad, hemos ganado la alcaldía de Madrid. ¿Y qué ha pasado? Que han puesto todas sus baterías para intentar ganar fuera de las urnas lo que perdieron el domingo. ¿Y sabéis qué necesitamos? Necesitamos mucha gente en la calle defendiendo a nuestros concejales y defendiendo a nuestra alcaldesa. Eso es lo que hace falta. Si pensáis que solamente con votar a Manuela Carmena tenemos una alcaldesa, nos estamos equivocando. Si queremos tener una alcaldesa, gente a defender en la calle lo que votamos el domingo. Si no, estos sinvergüenzas nos lo roban.
que has dicho suena bien, pero en tu libro dices que para ganar hay que parecer... No se oye nada. Digo que Juan Carlos dice, lo que ha dicho suena bien, pero si uno lee su libro, yo me he leído el libro, hay un momento donde dice, para ganar hay que seguir muy de cerca las directrices de Maquiavelo. O a lo mejor lo entendí mal. Pues ahora que me lo explique, porque si nos da... Como triunfa aprobó, pregúntale. Quiere decir, ¿qué tanto tiene que ver eso del estar fuera, el seguir a Maquiavelo, el sentirse como tú te sientes un intelectual fuera de la política, porque a lo mejor dentro tendrías que seguir algunas cosas que no te gustan, como Maquiavelo decía? ¿Qué hay de eso? Ahora que no hay nadie escuchándonos, Maquiavelo era un poco cabrón. Pero era un tipo listo, ¿eh? Era un tipo... Os invito a que leáis a Maquiavelo. Es que no voy a hablar de Maquiavelo, me apasiona, ¿eh? De hecho, ahora mismo me estoy leyendo un libro de Maquiavelo que me gusta muchísimo porque está narrando la biografía de Maquiavelo. Como era un tipo que siempre se sentía maltratado. Le mandaban siempre a hacer trabajos de primera, pero con cargos de segunda. Nunca le nombraban embajador de Florencia. Entonces siempre iba a ver a César Borgia y siempre decía, me van a matar. Siempre sin dinero, siempre le tenían que prestar. Él era un tipo muy inteligente, pero siempre se sentía, digo, menospreciado. Y para la gente que piensa, lo que más deseamos siempre es que nos digan, qué listo eres, ¿no? En El nombre de la rosa, recordad que decía Guillermo de Baskerville, le dice a su discípulo Azzo, hay un tipo de avaricia que es la avaricia de saber, ¿no? Porque a veces eres egoísta no solamente de dinero, sino que a veces eres egoísta porque lo que está reclamando Machado también. Machado siempre dijo casi todo, ¿no? Tan grande. La avaricia de querer ese reconocimiento extremo. Bueno, Maquiavelo era un tipo que estaba deseando para Florencia autonomía, porque si no te invadían constantemente. Y entonces él daba consejos al príncipe. La obra tan conocida de Maquiavelo, El Príncipe, no hay que olvidar, es una obra que se publica en 1513, esto lo digo para hacerme el listo. El Príncipe es, yo siempre se lo cuento a los alumnos, El Príncipe es una obra que escribes para un profesional de la política. Tienes que leerlo, es como si tú escribes un libro para un profesional del póker. Pues no le vas a dar como consejo, sé una bellísima persona. Cuando tengas 3 ases, pasa. Porque no va a ser así la cosa, ¿no? Pues El Príncipe es un espejo de príncipes, le están diciendo a un profesional de la política qué tiene que hacer para mantener el poder. Por eso Maquiavelo no nos vale del todo. Lo que pasa es que hay 2 Maquiavelos. Maquiavelo tiene 2 obras y solamente solemos mencionar una, que es El Príncipe, pero él tiene otra muy rica, que son los discursos sobre la década de Tito Livio, que es mucho más rico. Y ahí plantea Maquiavelo que todo lo que hacemos en política, al fin y al cabo, es para garantizar el bienestar colectivo. Y El Príncipe no sirve de nada si no tiene detrás el interés del conjunto. Y hay una cosa, ya, fijaos qué bonita es. Él dice que cuando queramos ver el cambio social, en España, por ejemplo, en Madrid, este fin de semana, él dice que hay que mirar a 3 sitios. Y él pone, durante su obra, suele poner el ejemplo de un río que se desborda. Y él dice que tenemos que mirar, él llama fortuna. Fortuna son las estructuras sociales. El río crece y se desborda, y tú no puedes evitarlo. El río crece, y ¿quién puede evitar que el río crezca? Es imposible evitarlo, son las condiciones objetivas de las cosas. Él dice que al lado de fortuna está lo que él llama virtud. Y él dice que el príncipe tiene que ser virtuoso. ¿Y qué hace un príncipe virtuoso? Prevé, como se dice ahora, prevé, le ponen muchas es y parece que ve más lejos, pero no. Es prevé. El príncipe virtuoso prevé que el río se va a desbordar y hace un dique. Y entonces el río crece, pero no arrasa las cosechas. Entonces tenéis ahí los 2 elementos que se repiten mucho de Maquiavelo, que es fortuna y virtud, es decir, las condiciones objetivas y los actores políticos. Pero hay una tercera, que es el corazón de lo que a mí me interesa, y es la que explica casi todo lo que estás preguntando, el libro, Fundar Podemos. Él dice que hay un tercer elemento que él lo llama necesidad. Y en necesidad él lo explica, fijaos qué curioso, no en términos de necesidad material, sino necesidad de la conciencia. Y él dice que el rey Ciro no hubiera podido rescatar
a los persas si no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Él dice que Moisés nunca hubiera podido rescatar a los israelitas, perdón, a los judíos de Israel, si no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Por tanto, fijaos, el tercer elemento es la conciencia. ¿Cuándo hay cambio social? Cuando hay condiciones objetivas, cuando hay actores políticos y cuando hay conciencia. Y tienen que darse los tres. En Bolivia, en los años 60, había unas necesidades objetivas fortísimas. Había una pobreza que afectaba al grueso de los indígenas. O sea, que había condiciones objetivas para el cambio. Había un actor político muy grandioso, un tipo muy generoso, el Che Guevara. Pero el Che Guevara va allí, ¿cómo termina? Con el pecho lleno de plomo en la escuelita de la higuera. ¿Por qué? Porque los indígenas bolivianos no sintieron la necesidad de que nadie fuera a rescatarlos. Por tanto, para que pueda haber un cambio social es esencial que haya conciencia, que haya necesidad. ¿Qué hemos vivido en Madrid esta semana? Las ganas que tenía la gente de que pasara algo. ¿Por qué estaba que casi se inundan los sótanos el otro día de Cibeles de las lágrimas de todo el mundo? Pues porque todos los trabajadores, la gente, los que estaban en la calle, estaban diciendo: por fin, qué alegría. En las vistillas por la noche había una alegría desbordante como no recordábamos. ¿Por qué esa alegría? Porque había mucha conciencia de que necesitábamos cambiar las cosas. Ese es el Maquiavelo que a mí me interesa, ¿no? Un Maquiavelo que dice: hace falta actores políticos, partidos, por ejemplo, por eso montamos Podemos. Hace falta que las condiciones objetivas se den, porque es que si no estás intentando inventarte cosas que no al lugar. Por eso la ventana de oportunidad de la crisis estafa justificaba el nacimiento de Podemos, pero faltaba el tercer elemento, que era la construcción de conciencia. Y por eso ha sido tan importante el papel de Pablo en los medios de comunicación, ayudándonos a decir: yo pienso lo que dice ese de la coleta. Pablo insistiéndonos en pelear contra gente que había producido en este país impotencia durante mucho tiempo, y de repente aparece un chaval desgarbado con coleta que se come a todos los malos dialécticamente y empieza a sembrar en la gente la posibilidad de pensar que la alternativa es posible, y empieza ese proceso de conciencia, y ese proceso de conciencia es el que no podemos detener. Las condiciones objetivas sigue faltando mucha gente de la universidad, se ha ido del país, las pensiones siguen siendo ridículas, los salarios cada vez son peores, los trabajos más precarios, siguen privatizados los hospitales, hay menos camas, todo lo que conocemos del deterioro de nuestros derechos sociales. Tenemos un nuevo instrumento, que es Podemos, que tiene como tarea principal construir la unidad popular para poder ir a las elecciones de una manera determinante. Y falta el elemento donde cada uno de nosotros somos imprescindibles, que es la construcción de la conciencia. ¿Maquiavelo? Sí, pero un Maquiavelo diferente. Un año preguntábamos a los alumnos cuál era el último libro que se habían leído de ciencia política, y una alumna dijo: El Principito de Maquiavelo. Ese es el que nos interesa. Una de las partes más interesantes del No, pues no. Bueno, si se estaba oyendo bien, sí. Yo no sé si con micro o sin micro. Ahora se ha La oído. batería se está votando, de quien sea. Vale. Adelante. Hay una parte del libro Muy bien. Vamos a empezar. Bueno, hay una parte del libro que a mí me parece que las respuestas de Juan Carlos son muy interesantes. Todo el libro es muy interesante y yo os animo a comprarlo, a leerlo, porque nos ayuda, yo creo, que a entender mucho de lo que está ocurriendo en el país, pero no solo de ahora, sino de antes. Y hay una parte que a mí me parece que es muy interesante, y es cuando Juan Carlos habla de la transición y dice: la transición convirtió a los héroes en villanos y a los villanos en héroes. Y además mucha gente que pasó por la cárcel, por las torturas, por las comisarías, no quiere pensar que todo eso no sirvió para nada.
yo he escuchado a gente que pasó la transición en este momento, por una parte ilusionada con el cambio, pero por una parte un poco como incomprendida, como diciendo, bueno, soy ya un saco. Es más, he escuchado a algunos jóvenes, digo algunos, decir, bueno, tú ya eres un dinosaurio, ahora nos toca a nosotros. Realmente es un problema de generación, es un problema de no entender la transición, es un problema de decir, vosotros no lo supisteis hacer, nosotros lo vamos a hacer. ¿Cómo entiendes tú realmente ese papel en la transición? Qué buena pregunta, Luis. Ahora puedo hablar como a mí me gusta. Así. Hay lo del tipo ronco, es porque cuando das clase, como los alumnos están medio dormidos siempre, tienes que pegarle gritos, ¿no? Y al final te conviertes en un chillón, pero yo creo que este es el tono que a mí me gusta. ¿Qué? Qué desgracia, decía. Y se duermen los alumnos, digo. Bueno, pero solo los 2 primeros días. No, conmigo no se duermen, ¿no? Pero sí que me acostumbro a... Yo doy clase paseando y motivándoles, ¿no? Bueno, mira, yo creo que hemos cometido un cierto error, porque no hemos sabido explicar lo que estábamos contando de la transición. Yo ahí soy bastante responsable, porque yo escribí un libro, ¿no? La transición contada a nuestros padres. Nosotros no tenemos problemas con la transición en sí, pero tenemos problemas muy muy gordos con el relato de la transición. Ahí sí que tenemos un contencioso bastante fuerte. ¿Cómo vamos a tener problema con la gente mayor si hemos escogido nosotros a Manuela para que sea la alcaldesa de Madrid? Sería una contradicción por nuestra parte despreciar a nuestros mayores, pensar que ya son dinosaurios y luego buscar a Manuela para que sea nuestra alcaldesa. Sería una contradicción profunda. Y no la tenemos, porque no tenemos, o con Anguita, una persona con la cual yo tengo una excelente relación. Anda que no conozco yo a jóvenes viejos. Madre mía, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que hicisteis un esfuerzo enorme en los más mayores por salir, ¿no?, de la noche del franquismo, y fuisteis muy desobedientes. Los mayores fuisteis muy desobedientes. Fuisteis tan desobedientes que en el año 79, la Constitución fue del 78, los pactos de la Moncloa del 77. Bueno, pues pese a todo, el año 79 fue el año de mayor conflictividad laboral de la historia de España. O sea, que estabais en la calle, estabais protestando. ¿Y sabéis qué supuso eso? El 23F. ¿Por qué hubo el golpe del 23F? Que fue un golpe que triunfó para disciplinarnos. El 23F fue un golpe para disciplinarnos. Prácticamente todos los libros serios sobre el 23F tienen una conclusión. El rey fue el principal impulsor del golpe del 23F. El rey, ¿eh? Y no están presos los que dicen eso en los libros. No están presos. Pero como es el rey, parece que no hacía falta, ¿no?, cuestionar nada ni... En fin, bueno. En la facultad había una pintada que decía: los reyes nos gustan en los cuentos, ¿no? No, fuera. Bueno, os decía que el relato de la transición es un relato donde parece que desaparecen los torturados, los 200 muertos, la gente perseguida, la gente mutilada, la gente humillada, la gente que pagó, te digo, con cárcel o ponerse. Todos desaparecen de foco. Y parece que la transición nos la trajo el rey, Suárez, Fraga, manda narices. ¿Y qué hay de trampa en el relato? Hay 2 trampas que yo cuento en el libro de la transición, que me di cuenta desde fuera. Me di cuenta, es muy bueno salir de tu país y de repente ves cosas que cuando estás aquí no las puedes ver, ¿no? Alejarte para verlas. Me di cuenta de que después de... ¿Sabéis que el 18 de julio del 36 hubo un golpe de Estado? El golpe de Estado fracasó y por eso hay una guerra civil. Si el golpe de Estado hubiera triunfado, hubieran fusilado en vez de a 150.000 a 250.000 y el golpe hubiera triunfado, no hubiera habido guerra civil. Porque el golpe fracasa, hay una guerra civil. Y entonces los franquistas
esos que mucha gente del PP se niega a condenar, esos que mandaron a la División Azul a ayudar a Hitler, esos que le dijeron a Hitler que mandara aquí la Legión Cóndor para bombardear nuestras ciudades y asesinar a nuestra gente, y todavía se niegan, ¿no?, a condenar. El Parlamento español, estamos en 2015, el Parlamento español no ha condenado el golpe de Estado del 18 de julio del 36 en el Pleno. Lo ha condenado en una comisión. En el Pleno, en 2015, no hemos tenido el coraje de condenar el golpe de Estado del tipo que ayudaba a Hitler. Y luego nos montan este jaleo porque dicen que porque haces un chiste eres antisemita. Cuando yo me temo que los antisemitas deben ser ellos, que fueron los que ayudaron a Hitler al Holocausto. Pero bueno. Fijaos qué ocurrió. Celebraron el primer año de la victoria, el segundo año de la victoria, el quinto año de la victoria contra los rojos, el 10º año del aplastamiento de los bolcheviques, el 11º, el 15º, el 20º aniversario de cuando acabaron con los pagados por el oro de Moscú, 21º, 22º, 3º, 4º, y el año 25, en vez de celebrar que habían masacrado a los rojos, celebraron 25 años de paz. De ahí viene el Hospital de la Paz. Entonces, en esa operación del relato, lo que hicieron fue: olvidémonos del golpe de Estado del 36, olvidémonos de la guerra civil. Todos eran culpables, todos eran iguales. La Segunda República era igual que, pero si lo ha dicho el ser ectoplásmico de Hernando, ese que dijo que buscábamos a los cadáveres de nuestros asesinados solamente por dinero y no ha dimitido. Ese sinvergüenza, para mí un sinvergüenza, porque quien insulta a los que murieron por defender la democracia es un sinvergüenza. Ese sinvergüenza se permitió el lujo de decir: es que si se prohíbe la bandera franquista, habrá que prohibir también la bandera republicana. Hay que ser necio. No entender que la bandera franquista es una bandera fascista y la bandera republicana es una bandera democrática de un gobierno legítimo y constitucional. Hay que ser lerdo. Hay que ser lerdo para pensar que una bandera fascista es igual que una bandera democrática. Bueno, pues estos tipos piensan de esa manera. Bueno, 25 años de paz. Todos fuimos culpables y a partir de ahora ya nos olvidamos. Y fijaos que con esa... Os sigo hablando. Os decía que esa trampa nos dejó sin armas intelectuales para entender lo que había pasado durante el franquismo. Bueno, pues sabéis que hubo otra trampa muy parecida, y es que nos dijeron que durante la transición la lucha no era entre franquistas y demócratas, porque si la lucha era entre franquistas y demócratas, franquistas eran todos los que habían colaborado con gobiernos que encarcelaban a demócratas. Franquista era Fraga, franquista era Suárez, porque pertenecía a gobiernos que encarcelaban a demócratas. Franquista, insisto, era Adolfo Suárez, ministro, secretario del Partido Único, porque en España había un partido único. En España había un partido único. Y Adolfo Suárez era el secretario general del Partido Único. No, antes, durante el franquismo. Antes de la UCD, durante el franquismo, ¿no? El movimiento nacional, ¿no? Entonces, ya digo, si hubiéramos hecho la transición pensando en términos de franquistas y demócratas, franquista era Gutiérrez Mellado, que nos parecerá muy simpático, pero era un tipo que estaba en la quinta columna en Madrid durante la guerra y era el que organizaba, pues esos que hacían barbaridades. Era demócrata, por supuesto, el rey, al cual nombra Franco su sucesor a título de rey en el año 69, y se cría en los pechos de Franco y nos da lecciones de qué gran hombre era ese señor. Pero ¿sabéis dónde está la trampa? La trampa es que en un momento determinado nos dicen: no, esto no es entre franquistas y demócratas, es entre el búnker y los demócratas. ¿Y en el búnker quién estaban? Pues 4 idiotas: Blas Piñar, Camilo Girón. Claro, pero eran nada 4.
Y daos cuenta, los que sois más mayores, cómo nos contaban eso. ¿Recordáis el búnker que pintaba Mingote o que pintaba? Sin darnos cuenta, nos estaban trasladando esa idea de que había en un bando todos los que queríamos cambiar el país y en el otro 4 gatos que eran los que nos estaban fastidiando. Claro, con esa trampa perdimos la tensión para entender quiénes eran unos y quiénes eran otros. Claro, en ese relato resulta que al final los verdaderos demócratas desaparecieron. Nunca le dimos las gracias al maquis, que eran los últimos guerreros del ejército republicano. Nunca les dimos las gracias a los viejitos y a las viejitas, que lo dieron todo. Nunca agradecimos sinceramente, ¿no?, a la gente. Es que se muere un famoso y es más importante que si se muere una de las 13 rosas. Es que no puede ser. Es que me preguntaba el agregado cultural argentino: oye, ¿por qué no están en el panteón de los héroes de España los héroes que lucharon contra el franquismo? Y te mueres de vergüenza, porque el ADN de la democracia en Europa, el ADN, está en los antifascistas. Son a los que condecoran, tienen placas, calles, actos, pensiones, y aquí nos hemos olvidado de ellas y de ellos, y les hemos dejado que se vayan muriendo. Felipe González, yo hay algo que no le voy a perdonar nunca, y es que haya dejado morirse a tanta viejita y tanto viejito a los que les teníamos que haber dado las gracias oficialmente por todo lo que hicieron. La conclusión, Luis, es que tenemos un problema con ese relato de la transición, de Cuéntame, donde se disuelve realmente lo que sufrió este pueblo, el esfuerzo de este pueblo, todo lo que luchó este pueblo, y al final, en vez de reconocernos a nosotros mismos todo lo que hicimos, le tenemos que dar una vez más gracias a los que nos salvaron. Váyase usted un poco de paseo, no me da la gana. Y eso no significa en modo alguno, sino todo lo contrario, impugnar todo lo que se hizo durante la transición. Pues claro que se hicieron cosas, es que ya tocaba, 40 años de dictadura en el siglo XX, en un país que tenía una estructura económica durante la República idéntica a la de los países de nuestro entorno, y que no la recuperamos hasta finales de los 60. Es que fue un disparate, y por tanto esa lección mítica de la transición nos impide entender todo lo que ahora no funciona. Y sobre todo una cosa, que os lo dejo para que le deis un par de vueltas. Es una pregunta que he hecho mucho en los programas de La Tuerca, mucho. Y es: ¿por qué esta impunidad del poder en nuestro país? ¿Por qué el Partido Popular ha financiado su reforma de la sede con dinero negro y no pasa nada? ¿Por qué el Partido Popular ha hecho campañas electorales con dinero de las grandes empresas, es decir, ha jugado con ventaja y no pasa nada? ¿Por qué la señora Esperanza Aguirre puede arrollar? ¿Os imagináis que un concejal de Manuela Carmena arrolle con su coche en huida a 2 motos de los agentes de movilidad? Imaginaos mañana que una de las concejalas de Manuela Carmena aparca en doble fila, bebida o no bebida, le paran, sale, arrastra las 2 motos, se va a su casa. Imaginaos mañana lo que dirían los mercenarios prevaricadores de la verdad. Lo tenemos todos claro, ¿no? ¿Hay alguien que duda la que nos caería encima? Bueno, pues Esperanza Aguirre no pasa absolutamente nada. Y hay una pregunta de fondo: ¿por qué eso es así? La pregunta no es sencilla. ¿Por qué tenemos todos absolutamente claro que si hiciéramos la 5ª parte de lo que ellos han hecho, nos masacraban? En cambio ellos tienen impunidad. ¿Sabéis por qué? Porque terminó una dictadura militar sangrienta que fue un genocidio. Lo ha llamado un hispanista, Paul Preston, el Holocausto español, y no le pedimos cuentas a nadie. Y están gobernándonos los hijos de los mismos que hicieron aquello. Y por tanto, esa lógica de somos los vencedores y esto es nuestro, la repiten. Os dejo para vuestra reflexión. ¿Por qué creéis que tienen derecho a hacer tamallazos directos e indirectos? Porque creen que el poder les corresponde. Y en su cabecita, en el fondo, hay una frase que antes de acostar se repite. Y para esto ganamos una guerra. Y los del Partido Popular, cuando salen del gobierno, se acuestan por la noche
llenos de ira, y dicen, ¿y para esto ganamos una guerra? La conclusión es que para que no opere esta impunidad tenemos que revisar el relato de la transición, no la transición, sino su relato, porque la historia real de un pueblo es la historia de la memoria oficial de ese pueblo. ¿Por qué hubo que inventarse aquí, mi amigo Emilio Silva, la Asociación para la Recuperación de la Memoria? Porque es que, recordad, el diccionario que hicieron los historiadores de la Real Academia, Franco era un hombre de Estado y Azaña poco menos que un delincuente. Y Lorca, como estaba mal la gripe aquel año, murió en Granada. Y Machado, ¿recordáis?, se fue a morir a Francia, porque a ver si hablan en Disneylandia pronto. Y entonces ese hurto, ¿no?, de la memoria real de nuestro país genera, por una parte, en nosotros ciudadanos, resignación. Somos un país muy resignado. Somos un país que seguimos siendo más graciosos que desobedientes. Hacemos muchos chistes, como los chistes idiotas que repitió Guillermo, que repitió, no que contó, que repitió, que son los chistes que la gente se cuenta, que a mí me repugnan, porque son idiotas. Son chistes llenos de un pueblo que no enfrenta su propia historia, que los italianos tienen Novecento y nosotros tenemos la vaquilla, que ellos enfrentan su historia con coraje. Preguntaos, y esta es una pregunta muy profunda, preguntaos por qué los ingleses tienen a los Monty Python, ese grupo que hizo La vida de Brian, o El sentido de la vida. ¿Por qué el humor inglés es tan diferente del nuestro? Que es un humor a menudo de caca, culo, pedo y pis. ¿Sabéis por qué? Porque ellos no se avergüenzan de sí mismos. Son un pueblo que han dialogado muy en serio con su propia historia, y nosotros no. Y cuando un pueblo no dialoga con su historia, se escapa. Hace el chiste, la astracanada, la chirigota, pero luego al final termina obedeciendo. Y yo estoy profundamente convencido de que la única manera de recuperar una democracia densa, de alta intensidad en nuestro país, pasa por dialogar con nuestra historia real. Y daos cuenta, esto que estamos contando aquí, con tanto tiempo, con tanta pausa, qué difícil es contarlo desde la política. Esto mismo expresado en un ámbito de la partitocracia generaría insultos, gritos, descalificaciones. Y eso vuelve otra vez a la pregunta anterior. Qué importante es que discutamos de estas cosas sin que vengan, ¿no?, los prevaricadores a intentar frenar este tipo de discusiones. Y la conclusión, como soy profe, todo el rollo, la conclusión es que estamos agradecidos a la transición, pero yo le pido a mis mayores algo muy sencillo, que me digan: hijo, hicimos lo que pudimos. Hicimos lo que pudimos. Unas cosas bien, otras mal, y digo, pues te agradezco tu sinceridad, porque reconocer que hicisteis lo que pudisteis significa que reconocéis que hay cosas que se hicieron mal, y que de aquellos vicios, estos vicios, y de aquellos barros, estos lodos. Y ese reconocimiento tan generoso de decir, hicimos lo que pudimos, yo creo que es una de las claves para que nos reinventemos una democracia mucho más densa. Ha apelado varias veces a la historia, como buen conocedor de ella que es. En el libro habla de Rosa Luxemburgo, de esa contradicción entre reforma y revolución. Eso nos lleva también a la transición, ¿os acordáis? Ruptura o reforma. Parece que estamos en un momento parecido, es decir, estamos trabajando por la reforma, estamos trabajando por la ruptura, sale Ciudadanos, sale Podemos. Es la historia cíclica. Estamos en otro momento donde ahora la revolución es un proceso constituyente. ¿Cómo crees tú que estamos en este momento? La historia cíclica parece que tiene un autor que para cada problema complejo hay una respuesta simple pero equivocada.
y las cosas no son cíclicas. Paco Fernández Buey, que algunos lo recordaréis, uno de nuestros maestros, jugaba con la frase de Heráclito, que decía que nunca te bañas dos veces en el mismo río. Él decía, nunca te bañas dos veces en el mismo río, la segunda está más sucia, ¿no? La historia cíclica tiene un problema, y es que presupone cómo va a ser el futuro, que ese fue un gran error de Marx. Marx tenía una filosofía de la historia, y una filosofía de la historia implica que tú sabes lo que va a pasar. Dices, hombre, saberlo del todo, tú tienes... Por eso la ciencia política es una ciencia, bueno, que no es tal ciencia. Y lo de Cassandra es, bueno, tú crees que va a ocurrir algo en determinada dirección, pero no tienes nunca el 100% de la certeza. Hay cosas que sí que estamos viviendo ahora, indudables. Hay una silla aquí. ¿Pudimos haber hecho una ruptura en el año 75? Yo lo dudo. Pero esto, fijaos, esto se llama en la ciencia social contrafácticos, o sea, contra lo hecho, ¿no? Son juegos intelectuales que pueden ser interesantes, pero que no dejan de ser juegos intelectuales. ¿Qué hubiera pasado si? Bueno, pues puedes hacer tus elucubraciones, pero en el año 73, recordad, es el golpe de Estado contra Salvador Allende. En el año 74 es la revolución de los claveles. En el año 79 es la invasión de Afganistán por la Unión Soviética. O sea, que la transición tiene lugar en mitad de la Guerra Fría. Es que no te iban a dejar hacer. Ahora que se están desclasificando papeles, pues los dirigentes de la época tenían básicamente un interés, los Estados Unidos, y era mantener las bases americanas en España. Los documentos que se están desclasificando, la idea central es las bases se quedan. Para que penséis, por ejemplo, cuando penséis en Grecia ahora y demás, las bases son... ¿Por qué? Porque las bases son, en última instancia, la garantía de tu control real. En esa lógica que tiene Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, la tiene de siempre. Y es que si dominas militarmente, pues dominas, ¿no? Entonces, en los documentos desclasificados, Estados Unidos dice: España tiene que permanecer en el bloque occidental de la Guerra Fría. En Yalta y Potsdam, en el año 44 y 45, se reparten el mundo entre dos esferas de influencia, la soviética y la norteamericana. Y España está en la parte, ¿no? Por eso sacrifican la democracia en España, porque Franco era uno de los suyos. ¿Conocéis la frase de Somoza? Perdón, de Somoza no, del presidente Roosevelt, que le dice: no es que Somoza es un dictador. Y dice: sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Con Franco hacen lo mismo. Es decir, en vez de seguir liberando Europa, cruzar los Pirineos y liberar España del franquismo, dicen: bueno, Franco es un baluarte anticomunista, lo mantenemos ahí, que nos va a resultar útil, ¿no? Y no va a ser que ganen las izquierdas y pese a haber sido derrotadas y la liemos, ¿no? Entonces, Estados Unidos siempre quiso mantener el control, y por tanto una ruptura hubiera sido muy difícil. Y había un segundo elemento que yo insisto mucho en no olvidar. Yo creo que es verdad que tuvimos mucha fuerza, por lo que os decía antes. Hasta el año 79 estamos poniendo en marcha conflictividad laboral y demás, pero 40 años de dictadura hicieron su mella, ¿eh? O sea, y se generó mucho miedo, y mucha gente en la cárcel, y mucho exilio. La intelectualidad se marchó. Es decir, que este era un país golpeado. Y en ese sentido me gusta mucho una frase de Vázquez Montalbán, cuando decía que la transición fue no una correlación de fuerzas, sino una correlación de debilidades. El franquismo no tuvo la fuerza para mantenerse, y recordad que el último presidente de la dictadura fue el primer presidente de la democracia, Arias Navarro, el carnicerito de Málaga, ¿no? Responsable de la represión en Málaga. Intentaron que fuera. Por eso es muy mentiroso Alfonso Vera cuando dice: había una pizarra y la escribí yo, por mis narices. El franquismo intentó mantenerse. Lo que pasa es que la presión popular no lo permitió, y por eso sustituyeron a Arias Navarro por Adolfo Suárez. Porque Adolfo Suárez no había estado en gobiernos que
que hubieran firmado, como le ocurría a Fraga, sentencias de muerte. Era la diferencia entre Suárez y Fraga. Por eso Fraga nunca pudo ser presidente del gobierno. Lo puse el otro día, ayer o antes de ayer, en Twitter, y me decían: Fraga nunca firmó sentencias de muerte. No seáis brutos. Tenían que dar, no es que firmase, sino que el gobierno daba los indultos o daba el enterado. Y cuando daban el enterado era el firmar fusílenlo. O sea que claro que firmó sentencias de muerte. Mienten. Lo que pasa es que les cuesta mucho entenderlo y asumirlo. Fraga, esa persona que os llena de alegría, firmó sentencias de muerte bajo una dictadura. Y si no os gusta, revisad vuestra propia historia y elegid otros referentes. Bueno, el franquismo no tuvo la capacidad de hacer valer el mantenimiento del franquismo, pero las fuerzas opositoras tampoco tuvieron la fuerza suficiente como para hacer valer una ruptura. Recordad que el Partido Socialista se reconstruye por orientación alemana. Y por tanto, en la Fundación Ebert, claro. Entonces el Partido Socialista se encamina en esa dirección. Los malos siempre hacen su tarea también. Recordad que en Cataluña era muy fuerte la izquierda y hacen un golpe de efecto, se traen a Tarradellas antes de que la gente pueda votar a un presidente de la Generalitat de izquierda, se traen a Tarradellas, que era el exiliado, y de repente, ¿quién va a decir no aceptamos a Tarradellas? Son trampas que hace el poder y que te van encadenando, claro, pero no hubo la fuerza suficiente como para hacer valer, por tanto, la ruptura. Y por tanto es verdad que esa tensión siempre existió. Y por eso, en vez de una transición, pues a veces hablamos de una transacción. Dicen: ¿estás llegando a que mejoráramos? Que no. ¿Cómo no vamos a mejorar? Es que los pueblos mejoran. Es que los pueblos mejoran, invariablemente en Europa, claro. Por eso no es una virtud de un gobernante en concreto, sino del esfuerzo de 40 millones de personas, de 45 millones de personas, trabajando para que crezca una economía. Pues claro. El momento actual. El momento actual lo analizo en el libro y no es sencillo. No es sencillo. Dejadme que os recuerde que siempre las fuerzas políticas de la izquierda, que yo creo que es otra de las cosas que igual, si da tiempo, le damos un par de vueltas, las fuerzas de la izquierda siempre antes estudiaban mucho. El secretario general del Partido Comunista Italiano era Gramsci. El secretario general del Partido Comunista de España es Centella, que no le conozco su obra en comparación con la obra de Gramsci. Y uno podría decir: no, es que Centella no tiene que ser como Gramsci. Yo diría: ¿por qué? Porque el secretario general del Partido Comunista de España no puede ser una persona que, al tiempo que es un luchador social, un luchador por los derechos de los trabajadores, un luchador, ¿por qué no tiene que tener, como Togliatti, como Berlinguer, como el propio Carrillo en su momento? ¿Por qué las fuerzas políticas de la izquierda fueron renunciando al legado intelectual? ¿Por qué no hemos tenido secretarios generales del PSOE que fueran también intelectuales como lo fueron en su día? ¿Por qué? Claro, dicen: no vas a comparar hazaña con una botella, ¿no? Pero es que uno mira los líderes en otro momento de la historia y había como mucha más formación. Esto os lo digo porque tenemos que acostumbrarnos otra vez a leer. Y eso es una cosa que, si no lo hacemos, es solución, ¿eh? O sea, que el embrutecimiento programado de la ciudadanía existe. ¿Sabéis dónde se nota eso? Ojalá lo podáis hacer en algún momento. Lo podéis hacer desde vuestra casa. Poneos una camisa hawaiana, poneos en pantalón corto, comprad kiwis o mango o esas cosas y programad solamente, si podéis hacerlo, canales mexicanos, canales colombianos. Estuve hace 2 semanas en Colombia, me quedé de piedra. Siempre se me olvida, o siempre lo sé y lo reactualizo. La televisión colombiana, los principales canales, uno de ellos financiado por el grupo Prisa de aquí, Canal Caracol, Caracol, sí,
Bueno, pues la información que te nutren es estupidizante. O sea, es como si te estuvieran inyectando colesterol del malo en el cerebro. Ahí para que no haya la conexión, las dendritas no hagan la conexión. Entonces tú ves eso y de repente dejas de pensar. Confundes el mundo con lo que ahí te cuentan. Y la televisión es tan deleznable, es tan basura, que ellos hacen una reflexión de lo que ve una buena parte del pueblo. Y haces, lo sorprendente es que viendo esta basura se te ocurra algo. O votes a unas fuerzas políticas transformadoras. Podemos criticar la televisión en Colombia o en México, pero aquí no es mucho mejor, ¿eh? Es que entrad en las páginas de Telecinco o de Antena 3 y mirad cuáles son los programas más vistos. Y se te quedan un poco los pelos de punta. Por tanto, yo creo que lo conté la última vez que estuve aquí, contábamos un chiste de la transición. En el libro de la transición yo me fui a buscar los chistes de la época, porque me parece que daba luz de cómo había gente peleando por un sentido diferente de las cosas. Y hay dos chistes que siempre me han apasionado. Uno me da vergüenza contarlo porque a veces... ¿Te lo puedo Pues sí. No, ¿de qué voy a dimitir yo? No, es que hoy he estado en la radio. Hoy está en la radio con Javier Crudo, en el programa de Carne Cruda con Bellas, con Alberto Garzón y con Inés Sabanés, ¿no? Y estábamos con la broma de a ver qué chiste cuenta, porque entonces es que si hoy Gila fuera concejal, estos tipos lo execrarían, estos tipos lo meterían en la cárcel. Gila, y a Valle Inclán. O sea, que es que la hipocresía del Partido Popular es espectacular, y a veces la hemos comprado, O sea, que no es igual hacer un chiste de homosexuales que ser homófobo. No me toque usted las narices. No me toque usted las narices. Y resulta que en nombre de la corrección política no vamos a podernos reírnos de nosotros mismos. A mí no me da la gana. No me da la gana. A mí me encanta contar chistes de izquierdistas, ¿no? Porque me río mucho. Y el que no se ríe de sí mismo es que ha perdido la conexión con la realidad. Y los que nos niegan reírnos, como el nombre de la rosa. ¿Recordáis que el cura malo quería destruir el libro de la risa de Aristóteles, su libro perdido? Porque la risa es revolucionaria. La risa lo que no puedes hacer es mercantilizarla. Si los chistes nos los contamos gratis, son malos, y a menudo. Pero, bueno, un chiste de Gila donde hay un tipo mayor en una silla de ruedas, con una manta de cuadros en las rodillas, y está hablando con un joven y le dice: yo antes era de extrema izquierda, pero desde que estoy paralítico soy inmovilista.